Vamos a ver de nuevo este video que tenemos sobre lo que sucedió en Cancún. Vamos a escuchar la respuesta del presidente y, si me lo permite, después usted y yo haremos un análisis al respecto. La postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación. Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar. Eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. Entonces, no a la represión, es lo que podemos decir, y que en efecto se haga la investigación, que hay dos versiones, ¿no? O más, pero está esta de Álvarez y Casa, pero ese senador es enemigo, adversario nuestro, conservador, y si le está echando la culpa a la Guardia Nacional, pues está totalmente fuera pues de lo que realmente sucedió. O sea, ese es un asunto de la policía de Quintana Roo. Este es un asunto de un clima político. Lo primero que me llama la atención es ver al presidente que le pone el dedo a Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa fue ombudsman mexicano. Es un hombre que conoce de derechos humanos. Es un hombre que sabe cómo funciona en México los derechos humanos y sabe cuáles son los atropellos en México por derechos humanos. El presidente dice, si quieren culpar a la Guardia Nacional, nuestros enemigos, porque así lo dijo, ya después le cambió a adversarios, pero lo primero que tiene usted que tomar es que en el inconsciente consciente del presidente, la palabra que tiene para definir a aquellos que no están con él es la palabra de enemigo, no la de adversario. La de adversario nos acaba de demostrar el presidente que es una palabra que utiliza para tratar de aclimatar las cosas a un discurso falso, pero que pretende aterciopielar sus relaciones políticas. Lo que vemos en México es el caldo de cultivo para lo que podría llegar a ser un estallido social, para lo que podría llegar a ser un hartazgo del pueblo para con sus dirigentes. Inmediatamente no se hicieron esperar las hondanadas de acusaciones por parte de miembros de la Cuarta Transformación. La solicitud de la renuncia del gobernador de extracción panista no se hizo esperar. Pero se les olvida que la presidenta municipal, por cierto, una periodista de extracción morenista, es pues partidaria del partido de Andrés Manuel López Obrador. También tenemos que sacar una cosa a relación. La presidenta municipal de Cancún
trabajó como periodista durante muchos años y les voy a decir una cosa, bastante exitosa. Ganó de una manera contundente el municipio. Sin embargo, la combinación de periodista con motivos de seguridad y seguridad nacional, estatal, local, municipal, la que sea, nos queda claro que no es la correcta, lo que nos hace dudar en mucho lo que sería la relación de la nueva secretaria de Seguridad. Y lo pongo eso como un paréntesis que vamos a echarle un ladito. Lo que vimos ayer fue un grupo de manifestantes, alrededor de 500, que ante la ineficiencia de los cuerpos de seguridad decidieron sacar armas, decidieron disparar. Quiero abusar de su memoria, querido auditorio. Quiero pedirles a ustedes que me ayuden a recordar el último enfrentamiento previo a este y previo al enfrentamiento que se da en Chihuahua, en la presa La Boquilla, en donde la policía, ya sea estatal, federal o municipal, tuviese que utilizar armas de alto poder para poder dispersar una manifestación que, aunque no pacífica al 100%, una manifestación no armada. Reprobamos desde estos micrófonos, repudiamos el hecho de que se tornen violentas estas manifestaciones y que sean invadidas por grupos de anarquistas que lo único que hacen es sembrar un desazón. Un desazón que también vimos en otro lugar, que vimos en Guadalajara después de la muerte de este personaje que no se quiso poner un cubrebocas y que fue asesinado nuevamente a manos de la policía. En menos de un año, México ha tenido 3 incidentes que van a marcar la historia de nuestro pueblo. Primero Guadalajara, con un gobernador de Movimiento Ciudadano. Después vemos en Chihuahua, con un gobernador del PAN. Después vemos en Quintana Roo, con un gobernador del PAN. No se diga los otros acontecimientos que se dan en lugares como Guanajuato, en donde también el gobernador es panista. Piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Me llama mucho la atención el constante ataque del gobierno hacia los panistas y el tipo de acciones que están sucediendo justamente en sus enclaves. Los enemigos del presidente, bueno, adversarios, están siendo atacados por grupos como Antifa, que bien pueden estar pagados y bien se pueden vincular a las dirigencias del partido de Andrés Manuel López Obrador. Si a mí me pusieran sobre la mesa, y no lo afirmo como cierto, me pusieran sobre la mesa la posibilidad que detrás de estos incidentes aislados, pero conectados por un hilo conductor, están los, como dijo el gobernador Alfaro, sótanos del poder, no me llamaría la atención. Porque detrás del presidente de la República hay figuras siniestras. Detrás del presidente de la República hay asesores maquiavélicos. Está un René Bejarano, está un Martí Batres, está una Dolores Padierna. Hay decisiones tan irracionales, pero que están vinculadas a generar un descontento en los enclaves que el presidente considera sus enemigos y no sus adversarios. Sabemos cuáles son las prácticas de Jacob Polensky, sabemos cuáles son sus inclinaciones políticas dirigidas a las políticas socialistas comunistas, que por cierto no son ajenas a este tipo de prácticas, a este tipo de incitadores. Hemos visto a lugares como el campamento de Frena siendo atacadas, siendo provocadas por profesionales de la violencia que después salen abrazados de los altos mandos del partido del presidente. Yo se los pongo sobre la mesa. Se los pongo sobre la mesa. Tenemos en México asesores de la ETA, etarras. Tenemos en México asesorando al Senado
a personajes que estuvieron encarcelados en España acusados de terrorismo. Tenemos personajes en México como el señor Catu Aconda, que se dedicaron a asesorar a gobiernos como el de Evo Morales, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, justamente para generar conflictos callejeros que en escaladas proporciones provoquen un descontento social que lleven a la necesidad del gobierno de entrar a ejercer la fuerza pública. ¿Para qué? Para mantener el control a través de la violencia. No es nuevo, ¿eh? Nada de esto que estamos viendo debería de sorprenderle a nadie que sepa de lo que estoy hablando. México está invadido por un esquema político, social y económico que ya hemos visto en otros lugares. Está Venezuela, está Bolivia, está Cuba, inclusive algunos resquicios de esto llegamos a ver en Argentina. ¿Qué tienen en común todos estos países? Que todos estos países forman parte de lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo. Entonces, cuando vemos lo que sucedió en Cancún, cuando vemos lo que sucedió en Chihuahua, cuando vemos lo que sucedió en Guadalajara, cuando vemos lo que sucedió en Guanajuato, cuando vemos estos actos aislados, pero los analizamos en un conjunto, deberíamos de ver que hay un modus operandi detrás de ello. Hay una estrategia. Y esta estrategia es la de sembrar el descontento en donde el presidente considera que no están sus amigos, en donde están sus enemigos. Estados violentos, estados peligrosos, han dejado de tener este tipo de problemas en los medios de comunicación. Sin embargo, los estados en donde el presidente necesita sembrar ese descontento para, de pasada, quitarle y taparle el ojo al macho. ¿Por qué no estamos hablando de las inundaciones de Tabasco? ¿Por qué no estamos hablando de lo catastrófico que está viviendo la gente en Veracruz? ¿Por qué no estamos hablando de lo que sucedió con su hermano Pío López Obrador, en donde la Unidad de Inteligencia Financiera ya lo declaró no culpable del delito de lavado de dinero para financiar la campaña del hoy presidente de México? ¿Por qué no estamos hablando de la generación de empleos? ¿Por qué no estamos hablando de lo que en verdad puede impulsar a México a salir adelante? ¿Por qué no conviene? ¿Por qué no conviene? Porque al presidente no le conviene. ¿Por qué no hablamos de las empresas fantasmas que eran contratadas por Jesús Ramírez Cuellar, jefe de comunicación del presidente, para editar y publicar su periodiquito Regeneración? Y el lavado del dinero que ello representa. ¿Por qué no hablamos de las empresas fantasmas contratadas por el señor Esquer, asesor del presidente en tiempos de campaña y hoy miembro también de la asesoría del presidente, para poder lavar dinero y financiar así nuevamente la campaña de Andrés Manuel López Obrador y sus acarreadores? Eso no importa. Eso no tenemos por qué hablar de ello. Eso no conviene para la presidencia de la República. Se los dije y se los digo otra vez. El presidente está provocando a través de la confrontación su perpetuación en el poder.